How did my soul rise again out of these sepulchres? Yea, something invulnerable, unburyable is with me. Something that would rend rocks asunder. It is called my will. ¿Qué tal, gente? Buenos días. Bueno, en el vídeo de hoy voy a hablar de culturismo, ¿vale? Si os gustó el vídeo anterior, ¿no?, de cómo se relaciona la leche con las clases aristócratas europeas, ¿no?, y cómo la nobleza europea proviene de las clases pastoras y de por qué justamente la leche, ¿no?, y junto, digamos, con la nutrición permiten esa configuración orgánica de la que nacen estos tipos humanos únicos, ¿no?, a nivel espiritual y físico, que permiten ese desarrollo que tienen a lo largo de la historia, pues este vídeo también os va a gustar. Porque vamos a ver cuál es la relación, ¿no?, entre el culturismo con toda la tradición occidental, ¿no?, y cómo, aunque se le ha, digamos, que la expresión de ciertas virtudes a través de la fisicalidad, ¿no?, y de cómo la fisicalidad puede ser trascendente, se ha ido de alguna forma manifestando en las diferentes etapas de la cultura europea. También se ha ido, por ejemplo, con el cristianismo, ¿no?, cuando el cristianismo tiene mucho auge y mucha fuerza en Europa, aplacando, ¿no?, siempre ha sabido resurgir de alguna forma, ¿no? A día de hoy, aunque ya, digamos, no es parte del arte elevado, ¿no?, pues sí que está impregnado, o sí que impregna la cultura popular, ¿no? Pero a la vez también ha degenerado, ¿no?, actualmente, porque, por ejemplo, si vemos competiciones de culturismo actual, ¿no?, como por ejemplo hace 2 días o así, que fue el Pittsburgh Pro, vemos que no nos apela, no nos inspira, no nos resuena en el espíritu nada de esto, ¿no?, sino justamente nos causa lo contrario, nos causa rechazo, ¿no?, y no entendemos por qué. Entonces, en la segunda parte del vídeo os voy a explicar por qué exactamente, ¿no?, porque, como digo, en los vídeos el instinto va antes que la razón, ¿vale? A lo mejor no sabéis razonar exactamente, ¿no?, analizar, articular exactamente cuáles son las razones por las cuales nos causa este rechazo, pero a nivel instintivo sí que lo sentimos, ¿no? Es decir, ves esos cuerpos, esas proporciones, esos tonos y te causa rechazo, ¿no? Y realmente todo eso es todo lo que necesitas, ¿no? Pero bueno, yo os lo voy a intentar, pues, explicar, ¿no?, o exponer. Así que de eso va a tratar el vídeo. Antes que nada, pues quería comentar algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo es que un suscriptor, ¿no?, me dijo que, bueno, lleva un par de semanas aplicando estos principios prometabólicos en la dieta, ¿no?, esta forma de comer, y que tiene el hambre disparado, ¿vale? Y me lo decía como preocupado, ¿vale? Pero no os preocupéis, es decir, no tengáis miedo, porque es justamente lo que tiene que pasar. Veréis, si vosotros dormís 4 horas una noche, pero después volvéis a empezar a dormir 8 y 8 y 8, pues bueno, esas 4 horas que os faltan, pues tampoco van a tener un gran efecto, ¿no? Es decir, un efecto negativo tan grande, ¿no? Más o menos se va a poder solventar. Pero, ¿qué pasa que si lleváis un año durmiendo 4 horas por las noches? Pues que en el momento en que vuestro cuerpo por fin se relaja, ¿no?, por fin entra en un estado nervioso de regeneración y de reparación y descanso, el cuerpo va a querer dormir 20 horas al día, pero es normal, es decir, lo necesita, quiere compensarlo, ¿vale? Y con la forma de comer lo mismo, ¿vale? Habéis estado mucho tiempo comiendo por debajo de vuestras necesidades energéticas reales y además con la dieta plagada de bloqueantes metabólicos que no dejan justamente que esa producción energética sea eficiente, ¿no?, y pueda, digamos, sostener todos los sistemas orgánicos, ¿no?, y a nivel óptimo, y que puedan trabajar bien. En el momento en que por fin se empieza a añadir esa energía, ¿no?, y justamente de fuentes que permiten a su vez un mayor flujo energético, pues vuestro cuerpo os va a pedir, por favor, que sigáis y metáis todo de golpe, ¿no? Entonces es normal que el hambre justamente es lo que señaliza. Ahora bien, tenéis que tener cabeza, ¿no? Obviamente, si habéis estado comiendo 2000 calorías durante años, pues no metáis 5000 de repente todos los días, ¿no? Pero no tengáis miedo tampoco, ¿no? Y progresivamente ir incrementando y ir haciendo caso, ¿no? De hecho, es que está funcionando, ¿no? Realmente vuestro cuerpo está sanando y necesita más energía, porque tenéis que entender la nutrición como energía. A mí me pasó lo mismo, ¿vale? Estuve varias semanas con el hambre súper disparado. Yo, que venía de una dismorfia, pues me daba mucho miedo, porque creía que iba a engordar, que iba a ser el efecto rebote, pero justamente por entender la nutrición de esta forma y saber responder a esa demanda energética con los alimentos adecuados, me vino increíble, y con el tiempo se reguló el hambre de forma absoluta. Es decir, ya nunca más he tenido antojos, porque realmente como de todo y ya está, ¿no? Simplemente que, como digo, supe responder, ¿no?,
a esta demanda energética pues con estos principios, ¿no? Es decir, altos carbohidratos, altos azúcares simples, obviamente pocas grasas y que sean saturadas, ¿vale? Es decir, que no existan estos ácidos grasos poliinsaturados que justamente bloquean la función tiroidea, que haya mucho calcio en la dieta, que a nivel de proteína pues los aminoácidos no sean inflamatorios, ¿no? Que haya buen balance de calcio y de fósforo, y en fin, luego que el deporte no fuese tan estresante, ¿no? Sino que fuese más intenso y menos fatigante, menos de volumen, y todo esto pues digamos que fue sanando, ¿no? Y fue recomponiendo a nivel de composición y en fin, a nivel orgánico general y sistémico. Eso por ahí. Y luego también comentaros que lo puse en una publicación de YouTube, cómo la teoría metabólica queda totalmente coherente, o es totalmente coherente, o encaja a la perfección con lo que es la tradición simbólica, tanto europea, tanto pagana como cristiana, ¿no? Seguramente en otras culturas también, a la hora de entender la jerarquía natural, ¿no? Y cómo, por ejemplo, siempre se ha asociado pues lo alado como lo bueno, ¿no? Como lo que vuela, como lo angélico. Y justamente los pájaros, las aves, son animales con una alta tasa metabólica, con una alta temperatura corporal y con unas altas pulsaciones. Y al revés, lo que se ha considerado malo, lo que se ha considerado vil, bajo, es justamente las criaturas reptilianas, ¿no? Es decir, los dragones, las serpientes, que justamente son criaturas, como digo, con una tasa metabólica muy baja, con una temperatura corporal muy baja y con unas pulsaciones bajas, ¿no? Para que veáis cómo todo está relacionado, ¿no? Y cómo el simbolismo incluso replica esta teoría metabólica de expansión contra, o valga la redundancia, contracción, ¿no? Bien, pues con ello entramos ya en temática, ¿no? De culturismo. Voy a empezar leyendo una cita, ¿vale? De Camille Paglia, en un ensayo que se llama Alice in Muscleland, o Alicia en el País de los Músculos. La voy a leer si me permitís, ¿no? Que dice lo siguiente, dice: los culturistas que imitan en el escenario al Hércules Farnesio y al David de Miguel Ángel buscan lo que llaman el ideal apolíneo, un contorno visual, escultórico, bien definido. En otro lugar, he demostrado ampliamente que la personalidad occidental, al igual que el atletismo griego, la ley, la lógica, la filosofía, la arquitectura y el drama, es una construcción apolínea. En otras palabras, es una obra de arte, una protesta contra la naturaleza. La búsqueda de la masculinidad recapitula el nacimiento de la civilización y la historia del arte elevado. El culturismo moderno es ritual, religión, deporte, arte y ciencia, inundado de química y matemáticas occidentales. Desafiando la naturaleza, la supera. Bien, con esto introducimos al vínculo entre culturismo y cultura occidental. Obviamente dice el culturismo moderno, pero se refiere al de su época, ¿no? Los 80, los 90, no al de ahora, porque justamente al final del vídeo vamos a entender por qué ahora es totalmente opuesto, ¿no? O ha degenerado una barbaridad. Como lo han hecho realmente muchos eventos sociales, ¿no? Y muchas manifestaciones artísticas en nuestro siglo. Bien, empezamos diciendo que los culturistas en tarima lo que intentan imitar o replicar es el estatuario griego y antiguo, ¿no? De hecho, el padre del culturismo moderno, Eugene Sandow, en su libro, como luego veremos, que es muy interesante, que se llamaba Construcción y Reconstrucción del Cuerpo Humano, vamos a ver cómo justamente esa es la finalidad, ¿no? Imitar la estatua griega. Pero realmente en el inicio es al revés. Es la estatua la que imita al atleta, ¿vale? Por lo tanto, no podemos entender el arte griego sin entender la fisicalidad griega, ¿vale? Los griegos, pues recordemos que son gente conocida por ser muy beligerantes, ¿no? Por estar constantemente batallando entre ellos, entre las diferentes ciudades-estado, pero todos los griegos se unían en los juegos panhelénicos, ¿vale? Que se celebraban en Olimpia, en Delfos, en Nemea, en Corintio, y allí, digamos, acudían a la competición heroica entre los héroes de cada ciudad-estado, ¿vale? Alejandro, desde fuera, habla justamente de Olimpia como en la capital del mundo griego, y dice que allí es donde se puede ver la verdadera religión de los griegos, que no es sino el culto a la belleza, a la salud y a la fuerza, ¿vale? El griego medio no era un filósofo, ¿vale? Era un amante del deporte y cuyos ídolos eran justamente pues estos héroes, ¿vale? Que participaban en estos juegos panhelénicos porque realmente encarnaban estas virtudes, ¿no? La salud, la belleza y la fuerza. ¿Y por qué están tan obsesionados, digamos, con la belleza? Pues porque, bueno, primeramente con la fisicalidad, con el atletismo. Primeramente por primeramente no, por comentar uno, por una razón utilitarista, ¿no? Es decir,
como digo, eran sociedades que estaban constantemente en guerra, y por aquel entonces la guerra dependía mucho del vigor, de la resistencia, ¿no?, física, del vigor y de la habilidad. Entonces en estos juegos pues era una forma de afilar, ¿no?, todas estas capacidades. Pero luego también el componente estético es muy importante, porque los griegos no entienden como cosas separadas la moral y la belleza. Es decir, lo que es bueno es bello, y lo que es bello es bueno, ¿vale? Es decir, no se puede... Un cuerpo feo no es sino, es decir, no puede albergar sino un carácter feo, ¿entendéis? No se puede desgregar, son conceptos totalmente interrelacionados. Por esto último, también se sabe que en esos juegos también habían competiciones, digamos, como lo que es ahora el culturismo, ¿no? Es decir, comparar esos físicos. Obviamente no sabemos realmente cuáles eran los criterios, pero por el estatuario podemos entender pues cómo eran, ¿no? Con esas cajas torácicas grandes, ¿no? Esa amplitud clavicular, esas cinturas pequeñas, esos pectorales, esos muslos fuertes. Y, bueno, en los primeros Juegos Olímpicos, en Olimpia, digamos que las disciplinas más populares pues eran pues el correr, los deportes de combate, luego también el lanzamiento de disco, el lanzamiento de jabalina. Es que suena, no sé si oís, es que tengo un colegio al lado. Luego también la carrera de carros. Pero en eventos sucesivos, también empieza a incluirse en esos juegos, en esas competiciones, disciplinas artísticas, ¿vale? Y también tenemos música, tenemos pintura, tenemos poesía y tenemos escultura. Por lo tanto, como vemos, el arte está a la par con el atletismo, ¿vale? Y justamente ven de primera mano el cuerpo en movimiento, ¿vale? Capturan esos momentos de expresión energética, y realmente su competencia trataba de el héroe, el ganador, el que salía victorioso, inmortalizarlo, ¿vale? Y se le hacían pinturas, se le hacían poemas y se le hacían esculturas, ¿vale? Por lo tanto vemos que el arte griego y la fisicalidad están totalmente unidas, ¿vale? Voy a hacer un pequeño inciso hablando de la escultura griega porque es muy importante, ¿vale? Porque realmente, como digo, era inmortalizar pues la juventud y la belleza, ¿vale? Y los tres escultores más importantes de la época eran Policleto, Fidias y Mirón, ¿vale? Policleto, bueno, no os ha llegado nada, pero digamos que sí que réplicas, y sus obras más importantes son, las voy a poner aquí en pantalla, el Doríforo, que porta la lanza, y el Diadúmeno, ¿vale? Que porta una cinta, que son hombres jóvenes en posición deportiva, ¿vale? Y que capturaban la moderación, el equilibrio, la proporción, la modestia y otras virtudes. Entonces, como él, Polícleto y la cultura griega en general no entendían una diferencia entre estética y moral, ¿vale? Pues esas estatuas son justamente la exaltación de esas virtudes, ¿vale? Y se le reconoce como el hacedor, es decir, como el mejor representante de lo que era el hombre, ¿vale? En estas figuras. Ahora bien, el escultor más importante de la Edad Clásica es Fidias, ¿vale? Que es el que se le conoce como el hacedor de dioses, ¿vale? Porque Pericles lo pone al mando de la reconstrucción por aquel entonces del panteón ateniense, ¿vale? Donde realmente lo que esculpe son los dioses, ¿vale? Y los esculpe de una forma muy similar a los atletas, ¿vale? Vemos dioses, vemos a Zeus, vemos a Apolo, vemos a Artemisa, pues como atletas, ¿vale? Es decir, gente, pues eso, muy fuerte, musculatura, altos, apuestos. Entonces vemos que la religión griega está totalmente vinculada con el atletismo, ¿vale? Y bueno, luego tenemos a Mirón, que destaca, por ejemplo, que captura el movimiento, que es el lanzador de disco que vemos, ¿vale? Que captura el movimiento enérgico, ¿no? Que es una barbaridad realmente. Bien. Bueno, la mayoría de esas estatuas, ¿vale? Se han perdido. Pero lo que no se ha perdido ha sido pues el intento de honrar al atleta, ¿no? Como, digamos, o entendiendo que esa fisicalidad, que esa forma física es justamente la exaltación de virtudes humanas, ¿vale? Esto, por ejemplo, pues después en Roma, digamos que se preserva este sentir y se expande, ¿no? Como por ejemplo tenemos el Hércules de Farnesio y el Gálata moribundo. Luego también, bueno, durante el cristianismo aquí sí que digamos que se paraliza, ¿no? Porque digamos que la desnudez se considera pecado, ¿no? Entonces muchas esculturas pues son despojadas de los genitales, por ejemplo, ¿no? Se prohíben las olimpiadas, pero digamos que no se derrota del todo ese sentir pagano, ¿no? Porque después, durante el Renacimiento, justamente, es decir, esto sería impensable en la Edad Media, pero es que en el Renacimiento tenemos justamente a Miguel Ángelo que pinta un atleta desnudo, ¿no? En la bóveda de la Capilla Sixtina, ¿no? O por ejemplo el David de Miguel Ángel, ¿no? Por lo tanto vuelve a renacer, ¿no? El Renacimiento está entender que esas proporciones del cuerpo humano
esa imagen, ¿no? Va más allá de la fisicalidad y es una exaltación de virtudes, ¿no? Es decir, es realmente encarnar la virtud o ideas superiores, ¿no? Y por tanto, como vemos, está componiendo o forma parte constantemente del arte elevado, ¿no? De todas estas culturas que han dado a la humanidad, que ha sido básicamente el culmen, ¿no? de la cultura. Luego, y bueno, de aquí nos llega, por ejemplo, eso, el David de Miguel Ángelo. Luego tenemos a Perseo de Cellini, ¿vale? Con la cabeza de Medusa, que justamente es Medusa que lleva serpientes, ¿no? Lo de los reptiles que os decía. Y luego también tendríamos el Hércules y Caco, ¿no? De Vandenelli. Esto de esa época. Y luego, en el siglo XIX, vuelven a celebrarse los Juegos Olímpicos, ¿no? Vuelve a resurgir. En las sociedades modernas, pues las que más han sabido reconocer este arte, reconocer lo que significa esa fisicalidad y luego también incentivar dentro de su población lo que era la cultura física, pues son justamente los regímenes fascistas, ¿no? La Italia fascista y la Alemania nazi. Puntualizar simplemente que, por ejemplo, en la Italia fascista tenemos el foro de Mussolini o el foro itálico, ¿no? Que es como pues un centro deportivo, un complejo deportivo, pero que tiene una parte, ¿no? Que, ¿cómo se llama? El estadio de los mármoles, me parece, ¿no? Que son justamente un estadio con un montón de estatuas al modo griego, ¿no? Y romano. Y luego durante la Alemania nazi, pues obviamente es muy, muy visible, ¿no? De hecho, tenemos la película de Lenin Stais, ¿vale? En 1936, que la película justamente se llama Olimpia y empieza viendo pues todas las ruinas de los pantenones, ¿no? Del Pantenón y de todas las construcciones griegas, ¿no? De hecho, se da vida al lanzador de disco de Mirón, de los que he hablado, se le da vida, ¿no? En esa película, como intentando plasmar que en esta sociedad alemana, ¿no? Digamos que es el renacer y el continuar ese sentir antiguo, ¿no? Luego también en los Juegos Olímpicos del 36 se incluye otra vez disciplinas artísticas en las Olimpiadas, ¿no? Como por ejemplo la escultura, y aquí tenemos a Arno Breker, ¿vale? Que seguramente lo conoceréis, habéis visto esculturas del 100%. De hecho, se considera el escultor del Tercer Reich, ¿vale? Quedó segundo, pero Hitler quedó muy impresionado, ¿no? con su obra. Y pues lo puso a cargo de la reconstrucción de Berlín, ¿no? Digamos, pues crear toda la fachada de la Cancillería alemana, ¿no? Hay una maqueta muy famosa de Berlín donde se ve pues el centro una gran fuente con Apolo llevando un carruaje de caballos, ¿no? Que es una barbaridad. De hecho, Dalí, recordáis que lo comenté en el vídeo anterior, tiene una frase que dice que Dios es belleza y Breker o Arno es su profeta, ¿no? Y Arno justamente dice que lo bueno nunca queda desfasado, ¿no? Y que él como artista y como reconocedor, como apasionado de la belleza de la tríada humana, ¿no? Tanto física, espiritual como anímica, no puede sino tener al atleta como en el centro de la creación artística, ¿verdad? Luego, bueno, con la Segunda Guerra Mundial, pues todo esto se destruye, ¿vale? Muchas estatuas, pues, o se destruyen o se llevan a la Unión Soviética, desaparecen. Las pocas que quedan después de la Segunda Guerra Mundial, pues son objeto de controversia, ¿no? Porque, claro, a partir de ahora, todo lo que, recrea esta fisicalidad, recuerda o se asocia al fascismo, ¿no? Por lo tanto, se intenta, pues, en todas las, digamos, ya desaparece de lo que es el arte elevado, ¿no? En las esferas artísticas y culturales, pues se opta más por un deconstruccionismo, ¿no? Todo lo apolíneo queda fuera, ¿no? Como digo, por eso, ¿no? Por ese miedo, por esa asociación, ¿no? Entre toda esta cultura física, entender la fisicalidad como algo superior, como la exaltación de virtudes humanas, pueda recordar al fascismo y pueda avivar en la llama de los europeos, pues cierto sentir, cierto eco que queda en la sangre, ¿no? Respecto a todo este ideario, ¿no? Por lo tanto, se queda ahí. Pero no obstante, vuelve a resurgir. ¿Cómo? Ya no en las esferas del arte elevado, sino en la cultura popular. Y aquí es el culturismo, ¿vale? Justamente. Y bueno, también en el cine, ¿no? Y bueno, vemos que hay diferentes fases, ¿no? La edad de bronce, la edad de plata y la edad de oro del culturismo. Yo voy a hablar solamente de la edad de oro para comparar esa época, esa vitalidad que transmitía, ese aura que tenía, ¿no? Con lo de ahora, que ya lo llamo con lo de ahora un poco despectivo porque realmente deberíamos hablarlo así. Pero antes ¿os acordáis que os he hablado del padre del culturismo moderno, Eugene Sandow, ¿vale? Que escribe un libro
que se llama Construcción y Reconstrucción del Cuerpo Humano, que ¿sabéis quién escribe el prólogo? Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, ¿vale? Muy interesante también. Y os voy a leer también lo que dice en el prólogo, ¿vale? Bueno, es una traducción que hago yo no soy lingüista ni traductor, pero bueno, más o menos se entiende. Y dice, la edad griega, que mostró la media intelectual más alta vista en este mundo en una sola población, produjo asimismo los mejores tipos físicos que un escultor ha podido tallar jamás. El hombre que puede elevar los estándares físicos de cualquier nación habrá hecho algo similar en elevar los demás estándares, ¿vale? Para que veáis la relación entre una población físicamente sana, ¿vale? Que cultiva la belleza, la salud, la fuerza, el vigor y todo lo demás, ¿no? En la vida social y política. Pero claro, aquí entramos pues en eso, en que recuerda al fascismo, en que recuerda al elitismo, en que recuerda a la calidad en vez de a la cantidad, y que es justamente el problema del que os quiero hablar, ¿vale? El por qué se ha perdido ese aura, ¿vale? Antes, digamos, el culturista cuando salía a tarima era una silueta, daba un aura, era la presentación, no era la sensación, ¿no? Y para ello necesitamos ciertas proporciones que son únicas, ¿vale? O que son muy pocas en la sociedad, ¿vale? Y no únicamente ha de acompañar esa genética a nivel de proporción, ha de juntarse en un mismo individuo una barbaridad de factores. Esto lo que hace es que sea muy, muy elitista, ¿vale? Y que el 90% de los competidores que hay ahora no pudiesen competir. Otra cosa es ser amateur, como yo lo soy, me refiero que puedas trabajar tu cuerpo, ¿no? Que te gusten las pesas, que intentes plasmar dentro de tus proporciones. Yo, por ejemplo, tengo las caderas muy anchas, tengo los brazos y las extremidades muy, muy largas, tengo las muñecas, los tobillos, el cuello muy fino, ¿vale? Es una señal de que tampoco estoy hecho para ser un bicho. Pero bueno, dentro de lo que tú tienes, pues intentar trabajar y conseguir, digamos, plasmar un ideal en ti mismo, ¿no? Dentro lo que más puedas, ¿no? Pero a nivel de competición, ¿vale? El tío que gana y que representa en el Olimpia el cuerpo perfecto, más virtuoso, pues yo no valdría. Y no valdrían así tampoco el 90% de competidores actualmente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el culturismo lo que quiere, como industria, es llegar a más gente. Entonces por lo tanto, esos criterios rebajarlos, ¿vale? Porque si no, no valdría la gente. Lo que quiere es que haya más federaciones, haya más gente, más competidores, más gente que pague la cuota, más público, más afición, más productos que se vendan, ¿no? Es decir, toda la publicidad, los suplementos, todo, ¿no? Es decir, que el mundo del culturismo sea más grande. Y por lo tanto, ha de llegar a más gente, ha de ser más democrático y por lo tanto ha de ser menos elitista. Es decir, tú ves una caja torácica grande, unas proporciones brutales, un sistema digestivo que aguanta comer tanto como para tener esa masa, porque dices, no, es que ahora digo yo, joder, es que tienen las barrigas muy dilatadas, ¿no? Tienen un panzón que justamente es el núcleo del cuerpo y tiene que transmitir desinflamación, tiene que transmitir gracilidad, tiene que transmitir esbeltez. Y dices, no, coño, pero es que si comen tanto, se me están poniendo rojas las orejas, de lo que me estoy activando. Si comen tanto, pues no pueden. Ya, pero es que entonces, justamente, si tu sistema digestivo no acompaña, pues no tienes genética de culturista. Es decir, no únicamente son las proporciones, ¿vale? O la receptividad o la facilidad para ganar masa muscular. Acompaña muchísimas cosas. Es decir, acompaña un sistema nervioso que permita ese constante trabajo. Como digo, acompaña una fortaleza ósea y de tendones que permitan esa construcción de músculo. Acompaña después una fuerza de voluntad, ¿no? Una disciplina que también es genética, ¿vale? Es decir, la fuerza de voluntad, aunque penséis que no, es algo genético, es un rasgo genético, como es la inteligencia o como es la masa muscular o la estructura ósea, ¿verdad? Luego también que se dé en alguien que desde pequeño tiene esas inclinaciones y su entorno le permite empezar a trabajar y empezar en el mundillo, ¿vale? Es decir, se tienen que dar un montón de factores en una misma persona. Por eso es muy elitista. Pero claro, eso no, es decir, la industria no puede permitir esto porque si no tenemos pocos competidores y poco dinero, ¿no? Tenemos que democratizar y por tanto cambiar el criterio de selección. Por tanto, ¿qué criterio podemos usar para que sí que quepa más gente? Pues no las proporciones, porque son únicas y genéticas, sino pues ser más grande o estar más rajado, ¿no? Que también es más o menos genético, pero realmente siendo una farmacia, estando atiborrado de andrógenos, ¿no? y de sustancias dopantes y de esteroides, y entrenando como un animal y comiendo, pues podrás ser gigante, ¿vale? Obviamente serás un desastre a nivel estético, unas desproporciones dantescas, ¿no? Y ridículas, pero bueno, ese criterio, ahora sí más gente puede entrar, ¿vale? Y si no aguanta tu estructura y tu sistema digestivo, pues bueno, te damos una categoría, ¿no? El men's physique, ¿vale? Para que, pues bueno, puedas competir ahí, ¿no? Y si tengo 3 brazos, bueno, pues vamos a hacer una categoría para gente con 3 brazos, ¿no? Entonces se pierde, ¿no? El culturismo. Antes, el culturismo era
categoría abierta de culturismo. Entonces allí iban gente de 90 kilos, gente de 120 kilos, gente de 2 metros, gente de 1,50, y por lo tanto entre todo eso quedaba lo mejor, porque solo había una categoría y por lo tanto la virtud quedaba en el medio y quedaban cuerpos mesomorfos, grandes, perfectos. Pero ahora no, ahora incluso la categoría que hoy intenta preservar esas proporciones, que es el Classic Physique, vemos que no, para nada nos causa la misma impresión, ¿vale? ¿Por qué? Pues lo voy a explicar. A nivel de proporciones, para empezar, los brazos, ¿vale? Los brazos, es decir, no hay ni un culturista de la Edad de Oro que no tuviese unos pedazos de brazos gigantísimos que en proporción con el cuerpo, con el torso, perdón, quedasen, es decir, el torso incluso quedaba pequeño, ¿no? Tenía unos brazos masivos, se comían el hombro, ¿vale? Luego, los antebrazos correspondían, ¿vale? Ahora no, ahora los antebrazos se dejan o incluso no se puntúan, ¿no? Y quedan ridículos. Después, ese brazo, como digo, se come al hombro. ¿Por qué? Pues porque en los culturistas de la Edad de Oro eran dominantes de pecho, ¿vale? El pecho y el brazo se comía al hombro. El deltoides no estaba tan desarrollado. Estaba desarrollado, pero no exageradamente desarrollado como ahora. Ahora son dominantes de hombro y queda fatal. Desdibuja la silueta, ¿vale? El trapecio debería caer en el hombro, tocarlo y juntarse con el tríceps. Pero ahora no, ahora para y sale una bola gigante que desdibuja totalmente y para lo que es la fluidez del físico, ¿vale? También porque justamente en los hombros hay más receptores andrógenos o androgénicos que justamente son más receptivos a la química y por eso, de hecho, por eso se usan los hombros cuando se dice tal, ese se pincha, mira qué hombros tiene, ¿no? Porque digamos que reaccionan mucho a la química, ¿no? Esto también puede ser una razón, pero realmente yo creo que los culturistas de antes no los trabajaban, no le daban más importancia, sabían entrenar mejor y tenían unos pechos de superhéroe. Eso es el segundo punto. Los pechos eran descomunales y se comían al hombro, ¿vale? Luego el abdomen obviamente estaba plano, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no estaban inflamados, era todo mucho más, daba justamente esa estética vital, ¿no? Después las espaldas, digamos, bueno, eran más predominantes de trapecio por la forma de entrenar, ¿vale? Esos tirones así tan dinámicos, ¿vale? El trapecio bajo y medio estaba más desarrollado y los laterales, los dorsales, cuesta más localizarlos, ¿vale? Pero como entrenaban de forma más atlética, más fluida, no se desarrollaban tanto, o al menos predominaba más el trapecio. Y, por ejemplo, para los dorsales lo que hacían eran todas unas dominadas muy abiertas. ¿Qué culturista veis ahora que haga esas dominadas? Nadie, ¿vale? Luego, bueno, por último no, pero las piernas, una barbaridad. La diferencia, es decir, es la gran, o la clave, si no la mayor clave, junto con los brazos y el pecho. Las piernas, ahora, de hecho te lo dicen, se busca una X, cuando siempre lo masculino ha sido un triángulo, ¿vale? Desdibujan esos bastos exagerados, mutágenos, mutantes, ¿no? Desdibujan mucho la figura, cortan la fluidez, de nuevo. Los cuádriceps, de hecho, los cuádriceps no es que fuesen más grandes, no es que sean más grandes ahora, pero es que los abductores, esos bastos, o sea, es decir, la parte interna de la pierna, es que es ridículo. Y justamente por ello, los gemelos quedan aún más pequeños aún en proporción. Es decir, no es que tengan gemelos pequeños, es que el muslo es tan grande que es un bicho de muslo y después unos palitos. Sí que es verdad también que la maquinaria que hay ahora a nivel de hipertrofia es mucho mejor, ¿vale? Y que antes pues hacían sentadillas y que a pesar de ser un ejercicio muy atlético y buenísimo, no es a nivel de hipertrofia tan bueno, ¿no? Como toda la maquinaria que hay ahora. Pero es que realmente tampoco querían tener esas piernas porque entendían de proporciones. Es decir, no querían masa porque sí, ¿vale? Y como digo, luego los gemelos correspondían, ¿no? Como decía Arnold, el gemelo tenía que ser como el bíceps, ¿vale? Tenía que haber proporción entre la parte de arriba de la rodilla y la de abajo, ¿no? Obviamente. Y luego, por último, bueno, los tonos, los tintes, ¿vale? Tomaban el sol. Es decir, era todo tan natural y tan vital, ¿vale? Ahora no, ahora son sprays de estos que quedan fatal, ¿no? Porque, claro, no atinan con tu tono, pero justamente si te bronceas tú, porque es el tuyo. O sea, perdón, si te bronceas tú, sí que queda bien con tu cuerpo porque es el tuyo, ¿verdad? Pero por último, el porcentaje graso, ¿vale? El porcentaje graso estaba más elevado, había más agua entre el músculo y la piel, había más glucógeno, por eso tenían esos pectorales tan llenos. Ahora, ¿qué tienen? A cambio, los glúteos estriados. ¿Quién quiere eso en un hombre? ¿No? Es decir, de hecho la malla ahora son tangas. Antes la malla pues tapaba el culo. El culo realmente, pues bueno, es decir, se veía el glúteo, pero que esté estriado da igual, ¿no? Pero en cambio, ¿qué tenemos? Aparte de eso, o gracias a que ahora esté estriado el culo, pues esas pieles de papel, además con un tono
súper insalubre que se le ve, ¿no? Ese tono amarillento. Luego tenemos pues ese granulítico, un montón de varices, la vascularidad exagerada, y en fin, un look que tira para atrás, es decir, expresa tensión orgánica, expresa malestar, expresa tensión, expresa estrés, ¿vale? Y en cambio, antes expresaba una salud brutal, expresaba vitalidad, expresaba vitalismo, que es justamente lo que el fitness ahí sí que es manifestación de la vitalidad. Por lo tanto, sí que en ese sentido sí que podríamos decir que el culturismo entonces sí que representaba el fitness. Ahora obviamente no, ahora es totalmente lo opuesto, ¿no? Porque lo que genera a la vista es enfermedad, rechazo, ¿vale? Algo muy tenso, algo muy débil realmente, aunque parezca tan fuerte, ¿no? Algo muy rígido, ¿no? De hecho, el cómo andan, ¿no? Hay fotogramas de culturistas corriendo por la playa. ¿Quién coño corre ahora por la playa? Es decir, me refiero que no pueden correr, no pueden sprintar, no pueden nadar, ¿vale? Son cuerpos en general muy feos, ¿vale? Y bueno, no es nada que no sepáis, ¿no? Simplemente que a lo mejor con estos detalles anatómicos sí que habéis podido comprobar que el por qué os genera esa desproporción, ¿no? Esa distonía mental, ¿no? Porque lo bueno, realmente la belleza es objetiva, ¿no? Podríamos hablar de mil cosas, esto es otro tema muy grande, pero realmente lo que es armónico nos parece bonito, ¿vale? Y esto realmente no lo es. Obviamente te lo meten con calzador, ¿no? En todo el contenido fitness que hay actualmente. Entonces al final el chaval que empieza en el gimnasio dice, el CBAM entonces es estético. Bueno, todo el mundo dice que sí, no para de salir, es el mejor cuerpo, bueno, sí, será estético. No lo es. Bueno, pues ya lo dejamos aquí. Venga, hasta el siguiente. Chao. People took my kids from me, then they froze my bank account. I got so much anger in me, got no way to take it out. So I became a Nazi, yeah, bitch, I'm the villain. Nigga, how here with me? Für richtig eins. Und du glaubst, dass ich fleißig bin, Nigga, how here dass with ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich Angst Nigga, how here meine with Zeit